¿Cómo debería ser nuestro sistema educativo? Muchas cosas en el mundo han cambiado en los últimos 10-20 años. La introducción de Internet, la creación de cientos de vídeos, un montón de cosas que han transformado nuestro mundo. La apertura al conocimiento, la apertura a un mundo enorme, un mundo lleno de ideas y cosas, un montón de cosas. Recuerdo cuando yo tenía 15 años, Internet no estaba desarrollado tanto y en aquella época yo vivía bajo una serie de mitos que eran fundamentalmente dañinos para mi desarrollo. Eran muy dañinos para mi florecimiento como ser humano, para que yo aprendiera, para que yo estudiara, para que surjan grandes seres humanos, para que surjan grandes científicos, grandes inventores, para que surjan Albert Einstein, Nikola Teslas, grandes investigadores de las células del cáncer, gente que estudia cómo mejorar los sistemas económicos, gente que estudia cómo mejorar los sistemas educativos, que tengan un amplio conocimiento de la mecánica de los sistemas, de la estructuración de los elementos, de cómo se construyen las partes. Esos mitos que yo tenía cuando tenía 15 años dañaban, me impedían florecer. ¿Y qué mitos eran esos? Yo pensaba que no valía para aprender, aunque a pesar de eso me encantaba aprender. Bueno, en realidad no, yo no lo pensaba en plan de aprender, yo sabía que no valía para los estudios, porque se me daba mal estudiar, porque todas las notas que sacaba eran negativas, porque me costaba mucho estudiar. Yo me esforzaba de manera pura, genuina, lo intentaba, pero me costaba mucho, era muy difícil. No me gustaba leer, detestaba leer, ahora leo muchísimo. No tenía ninguna comprensión lectora, leía un texto y no sabía qué estaba diciendo el texto, mi mente no tenía la capacidad de recrear las ideas en la mente. Mi inteligencia lingüística, la inteligencia lingüística es del trabajo de Howard Gardner, la inteligencia que se basa en la capacidad de hablar, la capacidad de elocuentemente expresar ideas, de transformar ideas en estructuras lingüísticas, en expresarlas. Todas esas cosas, yo era malo en los estudios, capacidad lingüística, no era capaz de expresarme, no era capaz de contar las cosas. Y yo sabía que como no valía para los estudios no podía ir a la universidad y no tenía las posibilidades que otros niños iban a tener. En aquella época todo el mundo decía que el que no iba a la universidad iba a ser un perdedor en la vida y que no ibas a tener ningún futuro y que lo que debías hacer es siempre ir a la universidad. Como yo sabía que no podía, pues pensaba que iba a ser un fracasado. Resulta que es falso eso de que haya niños que son malos para los estudios. El cerebro es un músculo y se desarrolla. Precisamente esa debería de ser la función de la educación, pero el sistema educativo desafortunadamente no funciona para desarrollar las habilidades cognitivas. O al menos, o aunque sí, aunque a veces lo logre, aunque a veces sí que lo logra, pero a la vez tiene muchos fallos. No es el mejor sistema que yo imagino podríamos tener. Es un sistema que se centra en el análisis lógico, se centra en la memorización, y todos los niños que no tengan buena capacidad de memoria, buena capacidad analítica o buena capacidad lógica matemática, todos esos niños van a ser considerados malos estudiantes. Sabemos, por ejemplo, que varios de los más grandes pensadores o científicos de la historia fueron malos en el estudio y en el colegio. Charles Darwin, creador de la teoría del origen de las especies, fue uno de ellos. Dejó varias frases sobre la educación y el sistema, su experiencia, que son como, wow, vaya, o sea, uno de los científicos más grandes de la historia que tuvo una mala experiencia en el colegio. Michael Faraday, cuyas ideas fueron precursoras de las ideas de Einstein, Michael Faraday tenía una extraordinaria intuición para las ideas de la física y él hizo muchísimas aportaciones. También tuvo una mala experiencia en el colegio. La serie de Cosmos, que os la recomiendo a todos, es una serie científica súper interesante, muy atractiva, muy buena. En esa serie se cuenta la historia de Michael Faraday y se ve esa experiencia mala que tuvo en el colegio.
Y Einstein, por ejemplo, la frase que tiene en donde nos dice: si juzgas a un pez por su habilidad de subir a un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Esta frase nos viene a decir Einstein: oye, no juzgues al niño por habilidades que tú presupones que va a tener pero no tiene. Y este es uno de los grandes fallos del sistema educativo. Es un tema en el que yo investigo y quiero escribir varios artículos que expliquen la cuestión a la gente. La cosa es que no tenemos un sistema psicológico para identificar los conocimientos y las habilidades de cada persona, ni las inteligencias. Tenemos ligeras ideas, pero no instrumentos de medición que nos den ideas precisas. Solo son ideas generales. Bueno, a este niño se le da mejor esto, a este niño se le da mejor lo otro. Y en base a eso es en base a lo que se puede hacer recomendaciones de, pues a este niño le conviene más esto, a este niño le conviene más lo otro. Pero el problema es que existe esta noción colectiva de que el profesor, la profesora o el educador, educadora, tiene esta idea de lo que el niño debería de ya saber. Y he visto esto muchas veces. María, no, ya tienes 8 años, ya deberías poder de subir las espalderas. Y María, pues, con 8 años ya todos sus compañeros suben y bajan las espalderas en el gimnasio, educación física, y ella no lo hace. ¿Por qué? Pues hay algo dentro de ella, pues el miedo, no se le da bien el deporte. Hay niños que se le da muy mal el deporte, le tiras una pelota y no la ven venir. Yo he conocido niños que dices, joder, pero ¿cómo no reacciona? Pues porque somos diferentes, es que la diversidad es el concepto más importante del ser humano. Somos diversidad, somos como... Nosotros llamamos ser humano al ser humano, pero en realidad deberíamos llamar como con una diversidad de nombres, la cantidad de características, de cualidades, talentos y los distintos grados en cómo se desarrollan. Y se le dice a un niño de 5 años, no, Adrián, tú ya deberías saber de atarte los zapatos. ¿De dónde saca el educador que el niño con 5 años, ese niño concreto, ya debería saber atarse los zapatos? ¿Quién le ha dicho a él que es falso? El profesor lo está juzgando sin ningún conocimiento, porque no tenemos ningún instrumento que de manera exacta nos diga, este niño, Adrián, no tiene la capacidad de... no tiene no caigamos en el error de pensar que las capacidades son fijas, ¿vale? Las capacidades se desarrollan, son parte de este músculo del cerebro que se desarrolla, las capacidades crecen. En un momento del tiempo dado, una persona no tiene capacidad, pero luego desarrolla sus capacidades y es mucho mejor. Como os digo, yo cuando era pequeño era muy tímido, era una persona muy callada, no se me daba bien hablar, he desarrollado la capacidad de hablar con escribir tantos artículos. Entonces el profesor no cuenta con esas herramientas, pero juzga. Es lo que decía Einstein, juzgas al niño por unas habilidades que él no tiene. Los seres humanos somos como, unas personas son una forma, otros son de otra forma, otros son de otra forma, otros de otra. Cada uno tiene sus habilidades. Miramos a los animales y unos son muy limpios, otros son menos limpios. Unos son muy organizados, otros son disciplinados, otros son desorganizados, sin disciplina, otros son así más espontáneos, otros son muy curiosos, otros son muy científicos, con esa curiosidad científica de hacer preguntas, pero luego son caóticos, no se organizan. Los seres humanos somos diversidad y necesitamos un sistema educativo que reconozca esta realidad y que se diseñe el sistema basado en esta realidad. Y que yo intuyo que la respuesta a esta cuestión no tiene nada que ver con los sistemas educativos que hoy están impuestos por todo el mundo. Hoy los sistemas educativos en todo el mundo se basan en el control, la dirección, en dirigir el proceso educativo, en dirigir el aprendizaje del alumno. Clases, obligación de estar en clases, horarios, la programación de los horarios, la programación de los temas de aprendizaje. Se segmenta el conocimiento por temas de conocimiento. ¿Pero dónde se ha visto eso en la realidad? La segmentación del conocimiento por temas de conocimiento es una forma de dar orden a la percepción de la realidad. Pero la realidad es un elemento holístico, es un todo. No se puede separar que tú tengas
un ser humano de psicología y procesos de bioquímica, de biología y de química, y que luego no tengas que él tiene intereses de amores, que es decir, es un todo. Y luego a la vez él toma decisiones de valorando las características de la chica, o la chica valora a los chicos para elegir su amor, su pareja, y están juzgando pros y contras. ¿Y qué es eso? Eso es un análisis económico, es un análisis de costes y beneficios. ¿Me aporta? ¿O es un chico así retrógrado, mente cerrada, machista? No, mejor no me junto con él. Estamos valorando. Es decir, esto es un todo. Y entonces se ha creado un sistema educativo donde se segmenta el conocimiento y todo está escrito a programar la educación, controlar la educación, a dirigir la educación. Y es curioso, varios de los más grandes pedagogos y pensadores de la educación han tenido la tendencia de apostar, de llevar su pensamiento y sus filosofías por las filosofías educativas de la libertad. Por ejemplo, María Montessori. Lamentablemente en el siglo XX todo el mundo cayó en las garras del autoritarismo, cayó en las garras de las dictaduras comunistas, las dictaduras fascistas, cayó en manos de esta tónica por todos lados de dictaduras y autoritarismos. Hay un gráfico muy bueno que nos muestra la historia del desarrollo de las democracias contra las autocracias o autoritarismos, y vemos cómo en 1930 la democracia hizo así, plum, y luego hizo así, plum, se quedó estancada hasta 1960, y en 1960 empezó a subir, y en 1980, plum, despegó y tiró mucho más para arriba. Y yo intuyo que las filosofías de la libertad son la clave del progreso educativo. Yo intuyo que la clave para hacer sistemas educativos mucho más funcionales va a ser por la libertad. Esa libertad que también John Holt, el pensador de ideas de educación, tiene varios libros, como Cómo aprenden los niños, o Educación en libertad. O también Jean Piaget, que no es que en sus ideas se encuentre grandes defensas de la libertad en la educación, pero sí que veo varios principios de los que se deduce. Por ejemplo, él decía una idea que no está aplicada. Los niños aprenden, el aprendizaje depende de un proceso activo de pensamiento. ¿Por qué todas las universidades hacen que los chicos aprendan escribiendo trabajos de fin de máster, trabajos, ensayos, artículos? Porque la clave de aprender es cuando tú le das la vuelta a los argumentos, empiezas a pensar en los argumentos, empiezas a ¿cuál es la relación entre esto y esto? Y es ahí cuando el aprendizaje de verdad se da. Sabemos que cuando escuchamos algo, olvidamos el 90% de lo que escuchamos. Cuando leemos algo, olvidamos el 90% de lo que leemos. Pero cuando escribimos algo nosotros mismos, ahí es cuando estamos haciendo que la información se retenga. No solo es que se retenga, aprendizaje, memoria, pero también es que se comprenda, que se desencripte, que se desentrañe el entendimiento, que se llegue a entender ese concepto. Son dos cuestiones que forman parte del aprendizaje, la memoria y la comprensión. Y todo esto lo estoy contando relacionado a esos mitos que yo tenía cuando tenía 15 años. Ese mito de que no valía para los estudios y que es falso. Todas las personas tenemos la capacidad de entender cualquier cosa. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa. No hay ningún límite. Y esta es una de las más increíbles y reveladoras verdades. Yo aprendí esto a la edad de los 18, 19 años. Me di cuenta de que era capaz de aprender muchas cosas que antes no podía aprender. Fui capaz de superar mi timidez. Y fue para mí como una revelación increíble. Es como yo pensaba que estaba condenado a ser un mal estudiante. Y bueno, la verdad es que en mi colegio tuve buenos profesores. Eran buenas personas, pero en el sentido de comprender los procesos del cerebro, los procesos del aprendizaje y de la mente, todas estas cosas que estoy contando.
ahí es donde tenemos que entender que la cultura de la dictadura de España que había vivido y toda la cultura de autoritarismo por todo el mundo, esto crea una cultura donde todos se ven inducidos a lo que dice la autoridad. Y es curioso que no hay ningún o casi ningún pedagogo o filósofo de la educación que abogue por una educación autoritaria. La educación autoritaria, controlada y dirigida, es un producto de las dictaduras, de los autoritarismos, tanto los comunistas como las dictaduras fascistas. Todos alegaban que lo que había que hacer era controlar la educación, era adoctrinar a los chicos. Hay que convertirles en puros comunistas desde que son pequeños, desde la base, plantar en ellos la semilla de esas ideas. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa, todos tenemos la capacidad de entender cualquier cosa. Y no creer en esto es uno de los elementos que más impide el desarrollo de los niños. Como os digo, yo cuando tenía 15 años pensaba que estaba condenado a quedarme como un chico que no iba a poder florecer en la vida, porque solo si ibas a la universidad y te preparabas, solo es así como podrías vivir una buena vida. Esa es la idea que se repetía por todos lados, padres, profesores, todos lo decían. Y que el sistema educativo no funcionaba para chicos como yo, chicos que no tenían esas habilidades memorísticas, analíticas y lógicas que son para las que está diseñado este sistema educativo. Bueno, aunque sea así, hay otras cuestiones que están diseñadas en contra de los principios de la psicología humana de modo general para todos. Pero esa es la cosa, tenemos la capacidad de desarrollarnos, y a mí nadie me dijo eso. Afortunadamente, a mí me encantaba aprender, yo amo el aprendizaje, amo estudiar. Bueno, siempre decía que odiaba estudiar, porque era un chico muy activo cuando era pequeño. Me gustaba mucho el deporte, era lo único que me gustaba. Y aunque me gustaba aprender, no me gustaba estudiar. Para mí estudiar era sentarse en una silla y ponerse a mirar un libro. Yo no estaba hecho para eso. Yo estaba hecho para correr, salir, tocar. Es lo que hoy hay una teoría que dice, hay un tipo de niños que ellos necesitan aprender haciendo, ellos necesitan hacer proyectos, crear cosas, crear cohetes, crear catapultas, crear casetas, crear proyectos arquitectónicos, es decir, necesitan fabricar y construir cosas, que eso es para lo que están hechos. Y después hay que diseñar ciertos procesos para que inducir en ellos la actividad cognitiva, la actividad del pensamiento, la actividad. En realidad, cualquier cosa que hagamos, si construimos una caseta, construimos lo que sea, hay un proceso de pensamiento detrás. Y si uno tiene un gran interés en hacer algo, uno va a buscar la información por él mismo. Cuando un niño tiene ganas de hacer algo, cuando tiene ganas de construir una caseta o hacer algo, luego se pone a buscar en YouTube vídeos de cómo se fabrica esto, cómo se hace esto. Y él tiene un gran interés en eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un sistema educativo que nos permita sacar lo mejor de cada niño, hacer que cada uno con sus características, con sus distintas características, con sus distintos talentos, con sus distintas circunstancias, todos los elementos que determinan su idiosincrasia, que determinan su naturaleza de distinto a otros, que un sistema que esté adaptado a esa naturaleza para sacar el mayor provecho de ello. Y yo, como digo, intuyo que esas soluciones vendrán por la vía de la libertad. El mundo hoy es muy diferente a hace unos años. Hoy tenemos todo el conocimiento en Internet. Hoy la función del colegio de ser transmisores de conocimientos se ha vuelto una cuestión completamente sin sentido, porque sabemos que las personas hacen las cosas con gran motivación cuando dentro de sí sale ese interés, sale ese interés en hacerlo. Entonces, la clave es cómo diseñar esos sistemas educativos que
que saquen el interés de los chicos por los temas científicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un sistema educativo donde creemos las condiciones para que se despierte el interés en los niños. Que se despierte el interés, que se despierte el gusto por los temas científicos, por la biología, por la química, el interés por la economía. Bueno, mi observación de la naturaleza de los niños me ha mostrado que los niños a la edad más pequeños, de 8, 9, 10 años, 12, 14, 15, a esta edad le gustan más temas de ciencias naturales, tipo los animales. A muchos les gusta la egiptología, la historia de Egipto, les gusta la historia de los romanos, de cómo se vestían los romanos, les gusta su cultura, lo que construían, cómo hacían los acueductos. Les gusta la astronomía, a mí me encantaba la astronomía con 15 años. Les suele gustar más los temas de ciencias naturales. Y luego, lo que también he observado es que mucha gente que acaba estudiando ingeniería y otras carreras de estudio intenso acaban convirtiéndose a las ciencias sociales. Por ejemplo, Jean Piaget estudió biología y después acabó estudiando epistemología y educación, que era lo que le tenía ese gusto. Y hay mucha gente que estudió ingeniería y acabó estudiando economía u otros ámbitos de ciencias sociales. Digo esto porque tener en cuenta esto es importante cuando se diseñe un sistema educativo. Y esa es la clave. ¿Cómo podemos hacer que los chicos tengan una gran pasión tomando un gran interés en los temas científicos? Que en lugar de que la educación se base en tienes que hacerlo, estás obligado a hacerlo, tienes que tragar, la clave es cómo hacer que despierte en él un genuino interés, un genuino y verdadero interés por la ciencia. Recuerdo la serie de Carl Sagan, la serie científica de documentales sobre ciencia. Esa ciencia tenía unos documentales, el documental era sobre todo cuestiones de astronomía, cuestiones de física, cuestiones de todo temas científicos. Y la serie, recuerdo haber leído que inspiró toda una generación de científicos por lo atractiva e interesante de cómo estaba hecha. Esa serie inspiró toda una generación de científicos. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr cosas que nos permitan despertar en la gente ese gran interés en la ciencia, en los temas científicos. La manera en cómo una persona se va a ganar la vida, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganarnos la vida, y la manera en cómo mejorar el mundo es con los temas científicos. Entonces la clave es cómo propiciar el surgimiento de Nikola Tesla, de Albert Einstein, de esos grandes pensadores y grandes científicos.